Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y nuevamente bienvenido a tu programa Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy, donde Josías el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿no es así? Así es, Sandra, es un programa que tú que nos sintonizas no te puedes perder y desde este momento te invitamos a que te quedes pegado ahí en tu asiento, no toques el control porque te va a encantar. Así es, bueno, asumiendo de que están viendo por televisión, de pronto usted nos está viendo a través de su iPad, de su iPhone, en un tren quizás, está usted ahora en un autobús viajando de lugar a otro. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy, pero es cierto, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema se titula El misterio de Babilonia revelado. Misterio de Babilonia revelado. Es un tema un tanto misterioso. Sí, bueno, nuestro predicador internacional, el pastor Eduardo Canales, lo va a revelar, yo creo, ¿no? Nos va a dejar saber un poco más acerca de este misterio del cual él se está hablando, ¿no? Así es, Sandra, pero antes tenemos una sorpresa para todos nuestros amigos. Claro que sí, como es costumbre nuestra, nos encanta la música aquí en Dallas, Fort Worth, y es por eso que hemos invitado a un grupo muy lindo, canta muy hermoso. Yo los escuché el día de hoy por primera vez y sé que el Espíritu Santo los tocará y de igual manera los tocará a cada uno de nuestros televidentes y las personas que están aquí en nuestro hogar de Dallas, Fort Worth. El nombre del grupo, más bien dicho, es Truth. Y ellos estarán con nosotros en este momento. El Salvador, otro día sin valor. Me siento tan solo, no tengo en nadie en quien confiar, estoy lleno de dolor. Perdido estoy aquí, buscando razón de vivir. Ya no quiero continuar así. Y entre mis tinieblas descubrí que hay una promesa para mí. Escrito está, Él volverá pronto por ti, por mí. El Hijo de Dios murió en la cruz, sin merecer. Mi carga llevó. Deseo compartir de su gran amor. Su espíritu me llamó, su gracia me transformó. Ya no quiero más vivir sin ti. Y entre mis tinieblas descubrí que hay una promesa para mí. Escrito está que Él volverá pronto por ti, por mí. El Hijo de Dios murió en la cruz, sin merecer. Mi carga llevó, mi carga llevó. Su sangre derramó. Llevó mis pecados, su sangre derramó. Pronto vendrá por ti.
Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares por el canal Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. También queremos saludar a toda esta gente linda que está con nosotros aquí en la ciudad de Fort Worth. Sean bienvenidos a esta programación. El mensaje que tenemos, el tema que vamos a estar abordando se titula El misterio de Babilonia revelado. Yendo al capítulo 14, versículo 8 de Apocalipsis, leemos lo siguiente: y otro ángel le siguió diciendo, y déjenme detenerme aquí. Si tú lees en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, descubres que hay 3 ángeles que van volando por el medio del cielo. Y cada ángel tiene un mensaje específico. Ya en un estudio pasado estudiamos el mensaje del primer ángel, versículos 6 y 7, que tenía que ver con la hora del juicio de Dios. Nos marcaba que estamos tú y yo viviendo en la hora del juicio de Dios. El mensaje de este ángel es el segundo ángel, dice así: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia. Ahora, la ciudad de Babilonia existió. En uno de los primeros estudios de esta serie, hablando del capítulo 2 de Daniel, dijimos que la ciudad de Babilonia existió. Está donde está el país de Irak. Allí al sur de Bagdad tú vas y encuentras las ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. Ahora es un lugar arqueológico. Nunca más se volvió a reedificar esa ciudad. Pero cuando el apóstol Juan aquí en Apocalipsis recibe esa visión y ve este segundo ángel diciendo: ha caído Babilonia, no está hablando de esta antigua ciudad. Porque para cuando Juan recibe esa visión, ya hacía como 600 años que esta ciudad estaba en ruinas. Por lo tanto, no está hablando de esta ciudad. Así es que para ello vamos a ir a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. Y recuerden, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Lo dijeron muy bien. Vamos a invitar a los que nos están viendo desde sus hogares, por la televisión o por el internet, para que se unan a nosotros aquí en Fort Worth, Texas, y digan con nosotros: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1. Y antes de que comencemos a leer, déjenme aclarar algo. Si yo estuviese dando una serie de Apocalipsis solamente aquí con ustedes, yo establecería los parámetros de cómo está estructurado el libro y qué es el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es un libro histórico para comenzar, también un libro profético, un libro simbólico, como un libro de contrastes, que hace un contraste entre la verdad y el error, entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios, la iglesia de Dios y lo que no es iglesia de Dios. Y aquí noten que en el capítulo 12 comienza así el versículo 1: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estos mensajes de Apocalipsis, hermanos, son simbólicos. Hay simbolismos aquí. Por lo tanto, vamos a ver en profecía bíblica qué es lo que simboliza una mujer, porque aquí aparece una mujer. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de Corinto y les dice: yo los estoy preparando para presentarlos a Cristo
como una virgen, una esposa, una mujer virgen. Por lo tanto, en profecía bíblica, mujer representa iglesia. En este caso vemos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia cristiana y quiere que sea una iglesia pura, una iglesia virgen preparada para Cristo. Y noten que la mujer que se presenta en Apocalipsis 12 es una mujer también virgen, pura, vestida del sol. Está hablando de la iglesia cristiana y noten que está vestida del sol, o sea, de la pureza, de la justicia de Cristo. Quiere decir que todavía hoy por hoy nosotros somos salvos por el manto de justicia de Cristo Jesús. Y si tú serás salvo, te tendrás que vestir de ese manto de justicia que el Señor Jesús te ofrece. Luego noten que tenía la luna debajo de sus pies. ¿Qué simbolizará la luna aquí en este contexto profético? Bueno, cuando ustedes salen en la noche y ven esa luna muy hermosa, brillante, ustedes están claros que la luna no tiene luz en sí misma, ¿verdad? La luna, ¿qué es? Es un reflejo del sol. Y el Señor Jesús, hablando en Juan capítulo 5, versículo 39, les dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras estaba hablando el Señor Jesús, hermanos? Estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Quiere decir que la luna es un símbolo aquí del Antiguo Testamento, de las profecías bíblicas que hablaban del Mesías, y la iglesia cristiana fue fundada, fue basada en esas profecías bíblicas que apuntaban al Cordero de Dios. Y tenía una corona de 12 estrellas, un símbolo de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a quienes Él envió y dio la comisión de ir y predicar el Evangelio. Pero ahora dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. Aquí está presentando la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Pero en el capítulo 17 se nos presenta otro tipo de mujer. Versículos 1 y 2 dice: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Noten que aquí se presenta otra mujer, pero no es una mujer vestida del sol, no es una mujer pura. Aquí habla de una ramera, hermanos, de una prostituta. Recuerdo un tiempo atrás hicimos un viaje al país de Paraguay. Llevé un grupo como de 20 pastores y estábamos distribuidos por todo el país de Paraguay haciendo evangelismo. Y a mí me tocó estar en la capital, en Asunción, y había otros 2 pastores haciendo evangelismo en otros distritos, también en la ciudad de Asunción. Y uno de esos días pues decidimos ir a comer juntos, y uno de ellos quería ir a comer a un restaurante brasilero muy famoso que estaba también allí en Asunción. Pues fuimos, y mientras nos servían la comida, él miró que tenían algunos recuerditos, souvenirs, y había unas camisetas con el nombre del restaurante, y él quería traer una de esas. Y mientras el mozo vino para pedirnos la orden, dice: mientras nos trae la comida, por favor, dijo, tráigame una ramera. Y dijo el mozo: ¿Qué? Dijo: es más, tráigame 2 rameras. Y el pastor paraguayo que nos acompañaba dice: pastor, lo que usted quiere es una remera, porque en Paraguay a las camisetas les llaman remeras. Y este pastor había escuchado remera y confundió. Un pastor mexicano que nos acompañaba va y dice: tráigame una ramera. Y después pide 2 rameras mejor en vez de una. Pero hermanos, aquí en Apocalipsis está hablando de una ramera, de una mujer prostituta, una iglesia que se ha prostituido. Capítulo 12, una iglesia virgen pura, la iglesia de Cristo. Pero aquí habla de otro tipo de mujer. Y noten que está sentada sobre muchas aguas. Y ustedes que nos han estado acompañando reunión tras reunión, ya descubrieron que en profecía bíblica aguas representan ¿qué? Naciones, pueblos, muchedumbres. Por lo tanto, es una iglesia que se ha prostituido, pero que tiene influencia en grandes naciones, pueblos, lenguas, tribus. Y sigue diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Los reyes de la tierra es un símbolo de los líderes políticos del mundo. Y dice aquí que se han embriagado. Embriagarse es ser engañado. Y luego el vino de su fornicación son las falsas doctrinas que Babilonia les da a beber. Versículo 3 dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia. Y ya descubrimos que en profecía bíblica bestia quiere decir nación, imperio, reino, poder político. Quiere decir que esta iglesia de la cual está hablando aquí tiene también influencia política, se sienta sobre esa bestia, tiene lazos políticos con el gobierno. Ahora vemos y repasemos estos símbolos de Apocalipsis. Una mujer, una iglesia. Una mujer ramera, la iglesia falsa. Una mujer pura, la iglesia verdadera. Aguas, mares, representa gente, muchedumbres. Reyes de la tierra, líderes políticos. Embriagarse, ser engañado. Vino, falsas enseñanzas. Y por supuesto bestia, no hay necesidad de ponerlo ahí, ya lo conocen ustedes. Es un reino, imperio. ¿Qué representa el sistema de Babilonia, hermanos? Que se está presentando aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. La palabra Babilonia viene de esta palabra, de este vocablo Babel. Y Babel quiere decir confusión. Después del diluvio, comenzaron a multiplicarse las generaciones de Noé. Y entonces quisieron hacer una grande ciudad y tener un grande nombre y hacer una grande torre. Y hasta entonces se hablaba un solo idioma. La Biblia no dice cuál era, pero se hablaba un solo idioma. Pues Dios con su espíritu descendió y les confundió las lenguas al punto que no se entendían. Traten de visualizar esto, que están construyendo esa torre y de repente uno se acerca a otro y le dice: excuse me, do you have a hammer and nails? I need a hammer and nails. Y el otro dice: oye, ¿qué dice este compadre? No le entiendo. Y pues este va y le habla a otro y dice: oiga, señor, disculpe, usted no tiene por ahí un martillo y clavos, yo necesito eso para trabajar. Y el otro le dice, se le queda viendo: niepa ni mayo. Hablaba ruso ese. Y va y le habla a otro, este ruso, y le dice: Svinite, skajite pajalsta. Molotok jest, miñe nushna molotok. Y el otro se queda viendo a quien le habla. Yo no entiendo qué le está falando, qué le fala. Si otro hablaba portugués, imagínense, y va y le dice al otro: disculpe, senhor, você tem um martelo e pregos. O senhor tem um martelo e pregos. Eu preciso de um martelo e de pregos. E el otro le dice: me dispiace, non capisco quello che dici. Parle più piano, per favore. ¿Se imagina la tremenda confusión que eso trajo? Y eso quiere decir Babilonia, viene de esa palabra Babel. Entonces, cuando en el Apocalipsis habla de Babilonia, en cualquier parte de Apocalipsis que encuentras, no está hablando de aquella antigua ciudad. El término Babilonia en el Apocalipsis representa confusión religiosa. En el libro de Apocalipsis se presenta un contraste de dos sistemas religiosos. Eso encuentras en todo el Apocalipsis, dos sistemas religiosos. Por un lado tienes la verdad de Dios, por otro lado el error. También tú encuentras el sistema de Dios basado en su palabra. Tienes el sistema del hombre basado en enseñanzas de hombres y en tradiciones de hombres. Tienes en el capítulo 12 de Apocalipsis la mujer vestida de blanco, la iglesia de Cristo. Y por otro lado, en el capítulo 17 de Apocalipsis tienes a la mujer vestida de escarlata, esa iglesia que está simbolizada con una mujer que se ha prostituido. Versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Antes de que sigamos leyendo, vamos a analizar esto. Noten que está simbolizando a una iglesia por medio de esta mujer. Y yo he conocido personas, hermanos, que sienten que no han adorado a Dios en su plenitud si no están en un templo muy suntuoso, majestuoso, un templo bien adornado.
Pero déjame decirte una cosa también, tú que nos ves desde tu hogar. Lo que le da la santidad a un lugar, a un templo, no es del material del cual está construido y hecho, es la presencia de Dios. Yo he estado en el África, lugares donde por la situación económica no pueden construirse un templo como este, y a veces adoran debajo de unas enramadas o de esos árboles gigantescos que hay en el África, y tú encuentras 300, 400, hasta 800 personas adorando debajo de esos árboles porque no tienen un templo. Pero si ellos adoran como el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios, porque han dedicado ese lugar como un lugar de adoración para Dios. Si esto es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios como templo aquí en Fort Worth, Texas, y adoramos en espíritu y en verdad, aquí está la presencia de Dios con nosotros, hermanos. Sigue diciendo, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Tiene una copa que está llena de esas falsas doctrinas y que les está dando a beber al mundo. Por lo tanto, dos sistemas. Tienen la copa de salvación que Dios nos ofrece, que es gratuita, y por otro lado tienen la copa de vino de Babilonia, basada en enseñanzas de hombres, en tradiciones de hombres. El libro de Apocalipsis, hermanos, predijo que miles serían engañados al entrar a la iglesia las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia. Ya dijimos que esa ciudad existió y fue una cultura que existió, que cayó en el año 639 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. 539, perdón. Dicen que el que tiene boca se equivoca. 539 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y esa cultura babilónica pagana, ahora en Apocalipsis vemos que se infiltrarían enseñanzas de esa antigua cultura pagana en el cristianismo, en el nombre de religión. Vean lo que dice Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Y cuando lees en el capítulo 18 descubres que todavía está hablando de Babilonia, de la confusión religiosa que predominaría al fin del tiempo en el mundo. Y notas, dice que ya la luz de lámpara, y esa lámpara es la palabra de Dios. En Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya no alumbraría. Y vemos que ahora para la mayoría del cristianismo lo que la Biblia dice no tiene tanta validez. Van más a los sentimientos, a las cosas que les gustan, y bueno, al relativismo. Es cierto, eso dice la Biblia, pero a mí me gusta así, lo veo de esta manera. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Y el esposo es Cristo. La esposa de Cristo es la verdadera iglesia con las doctrinas bíblicas. Eso ya no se iba a escuchar en Babilonia, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas. ¿Quiénes? Todas las naciones. El Apocalipsis predice un engaño en el nombre de religión cristiana. Y en esa copa de vino están los engaños satánicos acerca de las escrituras. Tiene un cáliz, tiene una copa en la mano y les está dando a beber. Al principio el cristianismo estaba fundado totalmente en las escrituras. Esa era la base del cristianismo. Pero al pasar el tiempo, hermanos, hubo cambios. Ya el apóstol Pablo, profetizando lo que iba a suceder, fíjense lo que dice en 2 de Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegaría el momento en la historia del cristianismo cuando se iban a apartar de escuchar la verdad de Dios, la Biblia, y se irían a fábulas, a tradiciones de hombres, a enseñanzas de hombres. Leyendo del libro titulado Creencia Católica, el título está en inglés porque yo lo saqué de un libro de inglés, página 45, dice así: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos la tradición para nosotros es más clara, es para nosotros más clara y segura. Por lo tanto, vemos que Roma acepta
que para ellos es más importante la tradición que lo que dice la Biblia. Y ya el apóstol Pablo había profetizado que eso iba a suceder, que se iban a ir a fábulas, a tradiciones de hombres. En Marcos 7, versículos 7 y 8, el Señor Jesús dijo: y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Ya en los días de Jesús había gente que se dejaba guiar más por tradiciones que por lo que decían las Escrituras. Y el Señor Jesús dice que cuando tú y yo hacemos cosas basadas en tradición y sabemos lo que la Biblia dice y insistimos en hacerlo así porque ha sido la tradición de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues dice que en vano lo estamos honrando. En Juan 17:17 dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hasta el cuarto siglo, hermanos, del cristianismo, ese era el fundamento de verdad, la palabra de Dios, así dice Jehová. Pero ya descubrimos en uno de los estudios pasados que cuando surgió Constantino como emperador del Imperio Romano del año 303 en lo adelante, comenzó a haber cambios dramáticos en el cristianismo y comenzaron a entrar las tradiciones y se fue dejando por un lado la palabra de Dios. En esa copa de vino también está el engaño de Satanás en cuanto a la salvación. El sistema antiguo de Babilonia era el de confiar en las obras humanas para sentirse aceptados por sus deidades. Ellos enseñaban que la gente no se podía acercar a sus deidades directamente. El dios principal, Baal Marduk, tenían a Ishtar, a Tamuz y otra grande cantidad de deidades. Y ellos tenían que hacer obras humanas. Ellos sentían que entre más esfuerzos humanos hacían y más logros tenían en la vida, sus deidades mejor los aceptaban. Y esa falsa doctrina, hermanos, de esa antigua Babilonia se infiltraría en el cristianismo. Incluso en la Biblia, Dios se le reveló a Nabucodonosor y Dios le dijo por medio de Daniel en el capítulo 2, le dijo: mira, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, Dios te ha hecho enseñorear sobre todo y Dios te ha dado eso. Y después le dijo: Dios quita reyes y Dios pone reyes. Pero Nabucodonosor todavía seguía con esa mentalidad de que tenía que impresionar a los dioses. Y en Daniel 4:30 él dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y en excavaciones que se han hecho en la antigua Babilonia han encontrado murales como este, donde está escrito en el antiguo idioma babilónico diciendo algo similar a lo que está escrito aquí en Daniel 4:30, porque esa era la mentalidad. Y en el cristianismo, hermanos, se iba a infiltrar esa mentalidad de que hay que hacer obras humanas, hay que hacer esfuerzos humanos para que Dios nos perdone, para que Dios nos acepte, para alcanzar la salvación. Pero mira lo que dice Romanos 3:24: siendo justificados como gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos no por nuestros esfuerzos, no por lo que logremos en la vida, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por gracia, es un regalo. Mira lo que dice en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Notas, es por gracia, es un regalo de Dios. Mi parte es simplemente la fe, creerlo, decir: Señor, yo no merezco, pero gracias porque tú me amaste tanto que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el versículo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y termina el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras para que tú digas: yo me gané la salvación, con mis esfuerzos lo he logrado. Pero vemos que en la historia así ha sido, hermanos. Al pasar el tiempo, Babilonia, la confusión religiosa que predomina, da la copa de vino de la falsa doctrina que sustituye con obras humanas y penitencias la cruz de Cristo. Si tú y yo pudiésemos ganar la salvación por obras y penitencias, Jesús no hubiese venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tienes por un lado a Cristo mi Salvador, clavado en la cruz, demostrando el plan de salvación.
pero por otro lado tienes en Babilonia las obras humanas para ganar la aceptación de Dios. Tienes la copa de vino también, y ahí están los engaños satánicos en cuanto a la intercesión. Mira lo que dice la Biblia ahí en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Él se humanizó y lleva nuestra humanidad, y por esa razón se le menciona Jesucristo hombre, pero Él es nuestro mediador. Ya descubrimos en otro estudio pasado que Él intercede por nosotros en el santuario celestial. Pero el sistema babilónico enseñaba que sus sacerdotes intercedían por el pueblo ante sus deidades. La gente no se podía acercar a Baal Marduk, ni a Ishtar, ni a Tamuz. Tenían que ir por medio de sus sacerdotes, y esos sacerdotes intercedían a esas otras deidades como Ishtar, Tamuz, y entonces ellos los recomendaban con Baal Marduk, que era el dios principal. Y en el cristianismo sucedería eso. Hasta el IV siglo los cristianos no usaban imágenes en el culto. Ellos sabían lo que la Biblia decía. Mira lo que dice el segundo mandamiento en Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Adoraban en espíritu y en verdad, pero ya para el tiempo de Constantino, para el IV siglo, comienzan a introducir imágenes en el culto. ¿Notan? Y después se le enseña a la gente que ya no podían ir directo a Jesús, que hay que rogarle, orar a una imagen, rezarle a una imagen para que esa imagen nos recomiende ante Dios. Cuando descubrimos que Cristo Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, entonces tenemos a Cristo, que es mi intercesor, y que Él está en el santuario celestial. Pero por otro lado, Babilonia da la idolatría como medio de acercarse a Dios. En la copa de vino está el engaño satánico respecto al sábado, al día del Señor. Mira algo interesante. Te voy a llevar al libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, y mira lo que dice aquí. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Déjenme detenerme aquí para darles el contexto en lo que Ezequiel está presentando aquí esto. Ezequiel fue contemporáneo del profeta Daniel. Ezequiel fue llevado en el segundo exilio babilónico, y Ezequiel estaba en Babilonia. Fue como en el año 597, 605 es llevado Daniel a Babilonia, y Ezequiel va exiliado en ese segundo exilio que Babilonia llevó a judíos de Israel, de Jerusalén a Babilonia en el año 597. Entonces Ezequiel se encontraba en la ciudad de Babilonia cuando Dios le dio esta visión. Y aunque estaba en Babilonia, en visión Dios le mostró lo que estaba sucediendo en Jerusalén en el templo. Y en visión ve que Dios lo mete a la casa de Jehová. Y mira lo que dice: y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones judíos del pueblo de Dios que estaban en el templo de Dios a la entrada. Pero ¿qué estaban haciendo? Mira lo que termina diciendo: sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando una ceremonia pagana de la adoración del dios sol, y practicaban esa ceremonia en el primer día de la semana. Y como habían sido conquistados ahora por los babilónicos, ahora habían asimilado, adoptado esa práctica pagana, y aunque conocían lo que Dios decía, pero dentro del templo de Dios estaban practicando esa ceremonia pagana, celebrando esa ceremonia pagana. En Daniel 7:25, hablando de el quinto poder que surgiría en la historia, en otro estudio ya repasamos el capítulo 7 de Daniel, decía: y pensará en mudar los tiempos y la ley. Esto nos lleva del año 538 en lo adelante, cuando Roma papal surgió como poder político religioso, que iba a cambiar los mandamientos de Dios. Y mira lo que dice en el libro titulado El Mundo Católico.
Marzo de 1994 salió esta publicación, página 809. El sol era mayormente un dios con el paganismo. El sol tiene adoradores en esta misma hora en Persia y otras tierras. Hay, en verdad, algo real y elevado acerca del sol, haciendo un emblema que se ajuste a Jesús, el sol de justicia. Así la iglesia en estos países pareciera haber dicho: mantengan ese antiguo nombre pagano, debe permanecer consagrado, santificado, y así el domingo pagano llegó a ser el domingo cristiano sagrado para Jesús. Y en otro estudio ya descubrimos que en el año 321 Constantino, ese emperador romano, emitió la primera ley dominical, y de ahí en lo adelante muchos cristianos comenzaron a guardar el domingo como día del Señor. En español no nos dice mucho domingo, pero en inglés, por ejemplo, Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday? Día del sol. En latín, Dei Solis, día del sol. Y en muchos otros idiomas todavía lleva el nombre original, día del sol, porque las culturas paganas en la historia adoraron al dios sol en el primer día de la semana. Y Constantino hace esta transición y muchos cristianos comienzan entonces a guardar el domingo. Entonces nos decía en el versículo 25 de Daniel 7, pensará en mudar los tiempos y la ley. Llegaríamos en la historia, hermanos, del cristianismo, cuando ese poder político religioso cambiaría los mandamientos de Dios. Y mira lo que dice en el libro titulado Canon y Tradición, página 263. La autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Roma reconoce que ellos hicieron ese cambio, y ya siglos atrás Dios lo había profetizado por medio del profeta Daniel. Pero el Señor nos dice en Éxodo 20, versículos 8 al 10, acordarte has del día de reposo. No dice cámbialo, no dice olvídate, ¿no? Daniel dice que iban a cambiar los mandamientos, y Dios nos dice acuérdate, no te olvides. ¿De qué? Para santificarlo el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Eso está claro, hermanos, pero vemos que en esa copa de vino está ahí esa falsa doctrina. Y Babilonia les ha dado a beber, al punto que en el nombre de religión mucha gente te dice que el domingo es el día del Señor, cuando no encuentras un solo versículo en la Biblia que apoye eso. Quiere decir que al observar el sábado, hermanos, reconocemos a Dios como el creador de todas las cosas. Es lo que la observancia del sábado hace. La observancia del domingo en la cultura pagana era reconocer al Dios Sol, adorar al Dios Sol, y sentían que el Dios Sol era el que les daba la vida. Pero al guardar el sábado, conforme el mandamiento, el cristiano reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso Dios dice acuérdate, no dice olvídate. Yo no sé si tú te has olvidado. Tú que nos ves desde tu hogar, no sé si te has olvidado de lo que Dios te está diciendo acuérdate, pero pareciera que lo que Dios quiere que de lo que nos acordemos es lo que tendemos a olvidar. En Apocalipsis 14, 6 y 7, en el mensaje del primer ángel, vean lo que nos dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Notan que este ángel va predicando el evangelio eterno. O sea, no podemos cambiar el evangelio, hermanos. Seguimos siendo salvos por gracia, de la misma forma como fueron Adán y Eva en el jardín del Edén, por medio de un redentor, un salvador. Y vean lo que dice: que predique a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. ¿Y qué más nos dice? Y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y vez tras vez en el Apocalipsis Dios nos recuerda eso, que no olvidemos que Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Dios repite algo, hermanos, es porque es importante y no quiere que lo olvidemos.
Quiere decir, amados, que al guardar el sábado seguimos reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas, aunque la gente diga lo que diga, hermanos. Hay gente que dice que venimos de la evolución, y aún hay cristianos que están hablando ya de eso, de la evolución, y que es más posible que así fue, que fuimos evolucionando. Y yo te digo, yo tengo sobrinos que parecen changos, monos, y se portan como changos, pero no por eso venimos del mono, del chango. La Biblia nos dice que somos creación de Dios, ¿no les parece? Así lo dice. Por lo tanto, Dios sabía que mientras el hombre siguiera guardando ese séptimo día, el sábado, como día de reposo, nunca se olvidaría de Él como el creador de todas las cosas. Y el diablo también sabe eso. Entonces el diablo está empeñado en que tú olvides lo que Dios te dice. Acuérdate. Ezequiel 20:20, vean lo que dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es una señal entre Dios y su pueblo. Allí en Ezequiel vemos que ellos estaban ya adorando al Dios Sol. Y aquí en el capítulo 20 Dios les dice: santifiquen mis sábados. Esa es una señal. Y ahora la mayoría del cristianismo, hermanos, está adorando en el día del sol. Y Dios nos sigue diciendo: santifica mis sábados, porque esa es la señal entre Dios y su pueblo. Apocalipsis 17:5, vean, en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y nota que le llama madre, y una madre tiene hijas, ¿verdad? Pues históricamente, hermanos, a la Iglesia Católica le han llamado la madre, ¿qué? Iglesia, la madre iglesia. Y mira lo que escribe el reverendo Juan O'Brien, y él es un reverendo católico, en su libro titulado La fe de millones. Dice así: siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, no es curioso que no católicos, quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo y no el sábado. Buena pregunta que él lanza aquí, porque hay muchos cristianos que hablan que somos cristianos, que protestamos en contra de los cambios que Roma hizo, y hablan de imágenes, y hablan de una cantidad de cosas. Pero él dice: no es curioso que ellos que dicen que toman su religión de la Biblia y guardan el domingo y no el sábado. Y sigue diciendo, vean: sí, por supuesto es inconsistente, pero el cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Ellos continúan observando esta costumbre, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto específico en la Biblia. Esa observancia permanece, pongan atención a esto, vean, como un recordativo de la madre iglesia, de donde sectas no católicas se apartaron. Al igual que un niño que se va de su casa, pero que se lleva con él en su bolsillo una foto de su mamá o un prendedor de ella como recuerdo. O sea, él está diciendo: todas esas iglesias cristianas que dicen que son protestantes y que guardan el domingo, pues todavía tienen eso como recuerdo de su madre iglesia, o sea, de la Iglesia Católica. Entonces vemos que Cristo es mi verdadero reposo, y Él nos da ese día especial, ese sábado. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero por otro lado, Babilonia da la adoración pagana del sol, pero en el nombre de religión cristiana. Notan, porque está mezclada. Ahí tiene el vino de la fornicación. Ahí está, el engaño está mezclado con cosas religiosas. Y en esa copa de vino está el engaño satánico respecto de la muerte también. Vean lo que estaba sucediendo también en el tiempo del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Dice así: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran mujeres del pueblo de Dios.
Pero como habían sido conquistados por una cultura pagana y que practicaban la ceremonia Tamuz, entonces ellos habían adoptado esta ceremonia y en el templo de Dios estaban practicando esta ceremonia a Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? La Biblia no lo menciona en ningún otro lugar, pero hay muchos datos históricos. Era una de las deidades paganas de Babilonia y Tamuz era el dios de la inmortalidad y también le llamaban el dios de la fertilidad y tenían también de la vegetación, y por ahí entre junio y julio tenían esa tremenda celebración, y cuando ya tenían la cosecha y todo moría, entonces ellos endechaban a Tamuz porque supuestamente Tamuz había muerto con la vegetación, pero después cuando resurgía la vegetación decían que entonces Tamuz había vuelto a la vida, y era una práctica pagana y la estaban celebrando en el templo de Dios. Pero ¿sabe? La doctrina pagana de la inmortalidad del alma se infiltró en la iglesia en los primeros siglos. Hasta los cuarto, quinto siglo el cristianismo creía lo que la Biblia dice, que los muertos están muertos. Pero tú escuchas ahora aún cristianos, hermanos, que una persona muere, ya se fue derechito al cielo, o que anda vagando el alma de esa persona. Pero algo interesante que yo he descubierto: por ejemplo, aún les dan misa a los muertos. ¿Has escuchado todo eso? Que murió la persona, pero tienen que pagar dinero a la iglesia para que recen por esa persona y esa persona salga del purgatorio y pueda ir a la gloria. Y sabes que no hay tal cosa como purgatorio. Pero la gente cree eso aún en el nombre de religión cristiana. Yo he ido a muchos funerales de cristianos y he escuchado eso. Pero vean lo que dice Ezequiel 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. Pero le dicen: está sufriendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para que salga del purgatorio. 1600 veces aproximadamente se habla del alma, pero algo que es mortal, que muere, tú lo encuentras en la Biblia. Y por lo menos 53 veces encuentras que a la muerte se le identifica con un sueño, que nada saben, que están descansando. Jesús, hablando de su amigo Lázaro, dijo: voy a irlo a despertar porque está durmiendo. Y él dijo, los discípulos dijeron: bueno, sano está, si está descansando, durmiendo, porque le habían dicho que estaba enfermo. Le dijo: no, voy a irlo a despertar. Y les dijo claramente, a eso está ahí en Juan capítulo 11, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Notas, pero él dijo: yo lo voy a ir a despertar, porque eso es la muerte, estar en un sueño profundo. Y hasta la mañana de la resurrección, la persona sabrá de nuevo y tendrá conciencia. En un estudio futuro vamos a estudiar esto en detalle. De paso, la Biblia nos habla de dos tipos de muertes: primera muerte y segunda muerte. En un estudio futuro vamos a entender más esto. Entonces tenemos a Cristo, que es el dador de la vida, es la resurrección y la vida, así me lo presenta la Biblia. Pero por otro lado, la doctrina pagana de Babilonia de la inmortalidad, que la persona muere, pero que no muere. ¿Y de dónde vino? Aún desde el mismo jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: el día que desobedezcan van a morir. ¿Y qué les dijo Satanás por medio de la serpiente? No vas a morir, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Apocalipsis 18, versículos 1 y 2 dicen así: y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Después de que se le muestra al apóstol Juan estos engaños de Babilonia, cómo Babilonia les da a beber de esta copa de vino las falsas doctrinas que la gente está bebiendo ahora, entonces él ve este ángel poderoso, hermanos, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y sabes, hermano, en la Biblia ángel es simplemente un mensajero con un mensaje, y en este caso es simbólico, no es un ángel que aparece, pero es un mensaje que se ha de dar y que se debe de estar dando al fin del tiempo para iluminar a las naciones con la potencia de la gloria de Dios. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia. La Biblia nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
que aún gente que se encuentra en confusión religiosa, cuando brilla la luz de la verdad de Dios, esa gente está dispuesta a salir de Babilonia, a aceptar lo que Dios les presenta. Mira Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salir quién? ¿De dónde? Pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Quiere decir que aún en la confusión religiosa hay gente sincera. Gente que cree que está siguiendo la verdad de Dios y en el nombre de religión está practicando tradiciones que tienen que ver con el paganismo y nada con la palabra de Dios. Pero son gente sincera y Dios no les dice quédense allí. Dios dice que salgan de allí, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. La Biblia nos dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando tú no sabes, Dios no te lo toma en cuenta. Nuestros abuelos, nuestros padres, pues ellos siguieron tradiciones, no conocieron otra cosa mejor. Pues Dios en la sinceridad de ellos les ha de dar la vida eterna. Pero a ti y a mí, que nos ilumina con su gloria, con su verdad, si elegimos quedarnos en tradiciones simplemente porque así me enseñaron mis padres, mis abuelos, entonces dice que ya estamos participando de esos pecados de Babilonia y entonces vamos a recibir de las plagas que se mencionan ahí en Apocalipsis, que van a caer sobre los que rechazan la verdad de Dios. El fundamento del sistema babilónico está basado en lo siguiente, hermanos: la autoridad del hombre. No más lo que dice Dios o la Biblia, lo que dice el hombre, eso es. La palabra del hombre, las obras del hombre, la ley del hombre, las tradiciones del hombre. En eso se basa el sistema de Babilonia, hermanos. Pero por otro lado, el fundamento del sistema divino es diferente. La autoridad de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios. Ese debe de ser el fundamento del cristiano y es lo que quiere Dios para tu vida. Es lo que quiere Dios que tú sigas. Notas, dos sistemas nada más, no hay más que eso. Simplemente dos sistemas. O eres del pueblo de Dios o no eres del pueblo de Dios. O sigues el sistema de Dios o sigues el sistema de los hombres. Y por eso Dios dice en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y yo he conocido a mucha gente, hermanos, sincera, que ha estado dispuesta a dejar esas tradiciones, pero por otro lado he conocido gente que una vez que ven lo que dice la Biblia y se dan cuenta que eso está en conflicto con lo que ellos han estado siguiendo, con las tradiciones que han seguido, simplemente no están dispuestos a dejar esas tradiciones y seguir lo que Dios dice. Y aunque llegan a conocer la verdad de Dios, pues mejor dejan a un lado lo que Dios dice para seguir en sus tradiciones. Y Dios acepta tu voluntad. Dios no va a forzar la voluntad de nadie. Tampoco va a forzar la tuya. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Dios te está diciendo salid de ahí, pueblo mío. Dios te ama. Dios quiere que tú tengas la vida eterna. Dos sistemas. Y se nos presenta en ese contraste allí en Apocalipsis. Ahora en el capítulo 14, versículo 12, Dios dice, aquí está la paciencia de los santos. Nota que hasta el versículo 11 está hablando del mensaje de los tres ángeles. Ya hablamos del primer ángel, segundo ángel, estamos hablando en esta ocasión. Y en nuestra próxima presentación vamos a hablar del mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con la bestia y la marca de la bestia. Una vez que Dios presenta el mensaje de esos tres ángeles, enseguida en el versículo 12 Dios dice, aquí está la paciencia de los santos. Y sabes, amados, se necesita paciencia para vivir la vida cristiana. Y ya dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús.
Y aquí está la paciencia. ¿Por qué razón? Porque la paciencia la necesitamos, hermanos, porque tenemos que ir en contra de la mayoría. Es más fácil ir con la mayoría. Tú sirve a Dios, haz lo que Dios pide y vas a descubrir que te encuentras entre la minoría. La mayoría no va a ser la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos paciencia. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notas, después de que Dios desenmascara los errores de Babilonia y la bestia y la marca de la bestia, Dios dice que su pueblo se va a caracterizar por ser un pueblo guardador de los mandamientos de Dios y que tendrá la fe de Jesús. Y yo guardo los mandamientos no para salvarme, sino porque ya soy salvo en Cristo y porque Cristo me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Por esa razón es que yo guardo los mandamientos. Y sabes, ahí está, porque tus pecados y los míos fueron los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos muestra que pecado es transgresión de la ley. Eso lo dice en el libro de Primera de Juan. Cada vez que tú pecas, estás rompiendo esos mandamientos. Y eso fue lo que clavó a Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso Jesús te dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Y sabes, Apocalipsis nos muestra dos sistemas, dos mujeres representando dos tipos de experiencias cristianas religiosas. Una mujer vestida del sol, una virgen, una mujer pura. La otra, una mujer prostituta. En carácter, Dios quiere que nos parezcamos a la mujer de Apocalipsis 12, que vivamos la vida cristiana, vivamos la verdad de Dios. El diablo quiere que tú te parezcas a la mujer de Apocalipsis 17. Y no solo en carácter, aún físicamente nos podemos parecer, porque el cristiano llega a vivir diferente después. Si antes hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, ahora hace las cosas como Dios manda. Y notas que la mujer de Apocalipsis 12 es una mujer pura, virgen. La otra mujer dice que está adornada con collares, con aretes y con todo tipo de adornos de oro. ¿A quién te pareces tú, hermano? ¿A quién te pareces tú, hermana, de esas dos mujeres? Dios quiere que te parezcas a la mujer de Apocalipsis 12. Tú también, que estás allá desde tu hogar, Dios quiere que te parezcas a esa mujer de Apocalipsis 12. Y Dios te dice: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni que recibáis de sus plagas. Yo voy a orar en estos momentos por los que nos encontramos aquí. También yo espero que Dios te bendiga allá hasta donde tú estás en tu hogar. Que el Espíritu Santo hasta allá pueda alcanzar tu vida. Y que en tu corazón tú decidas obedecer a Dios, aunque tengas que ir en contra de la mayoría. Y si haces eso, Dios te va a bendecir y te esperamos hasta la próxima transmisión. Ahora que ya encontré al Hijo de Dios, hoy deseo compartir de su gran amor. Su Espíritu me llamó, su gracia me trae.